Victoria alada de Bárbara Cartland, capítulo 5. Eran las 3 de la tarde cuando todo quedó arreglado a satisfacción del conde, y se cumplieron sus órdenes en todos los departamentos de la mansión. Él y Eddie habían regresado a la casa de la condesa, seguidos por un carruaje tirado por los magníficos caballos y un coche de carga, a fin de transportar a la condesa, a Caroline, a los sirvientes y al equipaje. El conde había ordenado que la señora Dorkins fuera a la mansión para cuidar a Caroline. No deseaba que sus propios sirvientes se enteraran del estado en que se encontraba la espalda de la joven, y sabía que Hannah no contaría a nadie lo sucedido. Según los informes de Yates, Hannah había dicho a los otros sirvientes que Caroline habría sufrido un accidente, y el conde pensó que esta era una explicación plausible para que fuera atendida y confinada a la cama. Era un día soleado, una leve brisa disipaba el calor, y él había disfrutado del paseo a través del bosque cuando regresó a la casa de la condesa. Dejaron sus caballos al cuidado de un mozo, y cuando entraron en la casa, el mayordomo se dirigió al conde anunciándole: «La señora condesa estará lista en unos minutos, señoría, y la señorita ha preguntado si milord podría hablar con ella en el salón». El conde le dirigió una mirada a Eddie, quien comprendió que sería mejor que Caroline hablara solo con el conde. «Estaré en el estudio», dijo. «Llámame cuando estés listo para partir». El conde asintió con un gesto y atravesó el vestíbulo para dirigirse a un atractivo salón, cuyas puertas se abrían al jardín. Cuando el conde entró, Caroline estaba de pie junto a una de las puertas, contemplando las rosas del jardín, y a él le pareció que la luz del sol formaba una especie de aureola sobre sus cabellos. Ella estaba tan ensimismada en sus pensamientos que no advirtió su presencia hasta que él llegó a la mitad del salón. Entonces de pronto se volvió, y él pudo apreciar la expresión de alegría que reflejaron sus grandes ojos. Estaba más delgada que la última vez que la viera. El vestido blanco de muselina que llevaba puesto, que sin duda había confeccionado Hannah, le daba una apariencia casi etérea. Tenía sin embargo las mejillas ligeramente sonrosadas. Ella no pronunció una palabra, y cuando llegó a su lado, el conde le preguntó: «¿Cómo está, Caroline? Espero que este traslado no signifique demasiado esfuerzo». «Por supuesto que no, milord». Como si de súbito recordara la importancia social del conde, ella le hizo una leve reverencia. «¿Deseaba hablar conmigo?», le preguntó él. Caroline contuvo el aliento y desvió la mirada sintiéndose cohibida. «¿Qué es lo que le preocupa?», insistió el conde. «Su abuela me ha informado lo sucedido», replicó ella, «y creo que Lucero y yo debemos marcharnos de aquí lo más pronto posible». «¿Marcharse a dónde?». «A cualquier parte, pero no debemos acarrearle problemas, ni ponerlos a ustedes en peligro». El conde comprendió que ella estaba muy consciente del peligro que los amenazaba. «Dije que la cuidaría, y eso es lo que pienso hacer». Caroline juntó las manos y levantó los ojos hacia él. «Si algo le ocurriera a su abuela», contestó con voz temblorosa, «o a usted, nunca me lo perdonaría. Por favor, déjeme marchar, aunque temo que tendría que darme algo de dinero porque no tengo un centavo». El conde la observó con atención. Quería cerciorarse de que su actitud no era una pose, pero era imposible dudar de la sinceridad de su mirada. «Y suponiendo que accediera a su sugerencia», dijo después de un momento, «¿cómo cree que podría arreglársela sola?». «Es algo que tendré que hacer en el futuro, porque no me atrevo a acudir a los amigos o a los pocos parientes que mis padres tienen en diferentes partes del país. Temo que tío Walter los mate como hizo con su amiga». A Caroline le costaba trabajo mencionar lo sucedido, y el conde vio que sus manos temblaban. Pensó que muy pocas mujeres, y ninguna de las que había conocido con toda seguridad, hubieran sido tan abnegadas y sacrificadas. También adivinaba que Caroline no se daba cuenta de las dificultades que encontraría si trataba de vivir sola. Y como era tan sensitiva y había sufrido una experiencia que hubiera postrado a cualquier mujer, se sentiría muy desventurada sin nadie que la protegiera. Como pensó que no debía dramatizar la situación, el conde dijo sin darle mucha importancia: «Pero aunque esté dispuesta a marcharse,
Dudo que Victoria Alada deba renunciar a las comodidades de su caballeriza y a la buena alimentación que está disfrutando. Podría dejarlo con usted y marcharme sola. Una vez más, vuelvo a preguntarle, ¿a dónde irá? Estaba pensando, después que la condesa me contó lo sucedido, que tal vez podría buscar una pequeña aldea donde nadie pueda encontrarme. ¿Y qué haría allí? Tal vez pueda enseñar a los niños si sé cocinar bien. Ella era tan frágil y delicada que el conde no podía imaginarla realizando labores toscas, conviviendo con gentes que no eran de su misma posición social y teniendo que soportar las rudas atenciones de los hombres que sin duda la encontrarían atractiva. Pero como sabía que si le comunicaba esos pensamientos la atemorizaría más aún, dijo con un tono muy diferente del que ella esperaba: «Me siento muy ofendido, Caroline, de que no confíe en mí». «Por supuesto que confío en usted. ¿Cómo podría evitarlo si ha sido tan bondadoso, tan extremadamente bondadoso?» «Y me dijo que éramos amigos». «Sí, ya lo sé. Pero cuando acudí a usted desesperada, pidiéndole que salvara a Lucero de ese hombre cruel, no imaginé que le acarrearía tantos problemas, o de que tío Walter haría algo tan perverso como matar a alguien que usted ama». Se detuvo y el conde comprendió que estaba a punto de pronunciar la palabra amaba. Era evidente que cuando la condesa le habló de la muerte de Eleni, había mencionado que ella jugaba un papel muy importante en la vida de él. Pero aunque no se le hubiera dicho, Caroline era lo bastante inteligente como para no darse cuenta de que Sir Walter había asesinado a Eleni para herirlo a él. «Lo que ha sucedido no puede deshacerse», observó el conde con voz calmada. «Y lo que tiene que hacer ahora, Caroline, es ayudarme a proteger a mi abuela y a mis caballos, incluyendo por supuesto a Victoria Alada. Tal vez la única solución posible sería que regresara con mi tío Walter». El conde la miró incrédulo, pensando que no podía hablar en serio, pero antes que pudiera protestar, Caroline prosiguió diciendo con voz que era apenas un murmullo: «Quizás si le suplico que me perdone por lo que he hecho, volverá a aceptarme y no me castigará como lo hizo antes». Su voz temblaba y su cuerpo estaba tan tenso, como tratando de obligarse a sí misma a aceptar su propia sugerencia. Se hizo el silencio por unos instantes y después el conde exclamó: «Míreme, Caroline». Obedientemente ella lo miró, y el conde pudo vislumbrar el terror que se escondía en sus ojos, pero no había señales de lágrimas en ellos, y él comprendió que Caroline poseía un valor a toda prueba. «¿De veras piensa», preguntó él con severidad, «que yo podría permitir que una mujer, o hasta un hombre, si estuviera en mi mano evitarlo, quedara a merced de su tío en estos momentos? No solo es un criminal y un asesino, sino un demente. Eso fue lo que pensé cuando estaba con él. Tenemos que evitar que cometa más crímenes contra gente inocente, y como usted lo conoce mejor que nadie, necesito su ayuda, Caroline». Ella lo miró como para convencerse de que le estaba diciendo la verdad y de que no estaba inventando una excusa para evitar su desconcierto. «Debe confiar en mí», continuó el conde. «Como se lo he pedido, quedaré muy desilusionado si usted se rehúsa». «Sabe que haría cualquier cosa que me pidiera», replicó Caroline, «pero me siento muy avergonzada y humillada por haberlo involucrado en todo esto». «Bueno, ya estoy involucrado», contestó el conde, «y tal vez porque me encuentro en una posición más ventajosa que otras personas, debo ser yo quien maneje este asunto». «Eso es cierto», respondió rápidamente Caroline. «Usted es tan eficiente y tan maravilloso que estoy segura de que es la única persona que puede evitar que tío Walter continúe haciendo daño. Puedo probar al menos, y ahora, si ya está lista, creo que debemos llevar a mi abuela a la mansión para acostarla lo más pronto posible». «Sí, por supuesto». Caroline recogió su sombrero, que se encontraba sobre una silla, y un largo chal de satén azul pálido. Se ató las cintas del sombrero y se miró en el espejo que se encontraba encima de la chimenea. Como vio que el conde la observaba, explicó: «Su abuela fue muy amable al prestarme el sombrero, y Hannah me hizo este vestido. No sabe lo agradecida que estoy.
y solo quisiera pedirle disculpas por ser una carga para usted. Pero muy encantadora, replicó el conde sonriendo. Cuando lleguemos a la mansión observará que he mandado traer de Londres unos cuantos vestidos para usted. Caroline lo miró asombrada. Pero, ¿cómo pudo hacer eso? No podía dejarla con mi camisa de dormir. El rubor tiñó las mejillas de ella y el conde pensó que hacía mucho tiempo que no veía ruborizarse a una mujer. Creo, dijo ella después de unos momentos, que va a cansarse muy pronto de oírme darle las gracias. El conde sonrió de nuevo y se dirigió hacia la puerta. Pongámonos en marcha, dijo. Deseo enseñarle algo más cuando lleguemos a mi casa, aparte de los vestidos nuevos. Caroline se apresuró a seguirlo y cuando llegaron al vestíbulo, dos fornidos lacayos bajaron a la condesa sentada en una silla. Iba toda enjollada con refulgentes gemas y lucía un sombrero de ala ancha de la última moda, adornado con encaje. La condesa no había podido salir de su habitación durante el último año, pero eso no le había impedido estar al tanto de la moda y comprar sombreros, sombrillas y capas solo por el placer de tenerlas. Cuando los lacayos llegaron al vestíbulo, colocaron la silla donde iba sentada la condesa sobre el piso de mármol y el conde le besó la mano. «Estás muy elegante, abuela», le dijo. «Debería llevarte a Vauxhall para que te admiren como mereces». «Me has quitado las palabras de la boca», protestó Eddie, quien salía del estudio sin esperar a que el conde lo llamara. Él también besó la mano de la condesa al preguntar: «¿Puedo decirle que su sombrero es el más bonito que he visto? Eclipsa por completo al que usó la señora Fitzbert el domingo pasado». La anciana dama negó con la cabeza. «Nunca he sido admiradora de esa mujer». El conde intervino riendo. «Si se van a entretener en murmuraciones», observó, «quisiera recordarles que los caballos están esperando y que se están acalorando bajo el sol». «Ya no hay nada más importante que tratar de evitarles molestias a los caballos», replicó en tono de broma la condesa. Los dos lacayos volvieron a cargar la silla y la llevaron afuera, donde esperaba el carruaje. El conde y Eddie subieron con mucho cuidado a la condesa y la sentaron en el asiento trasero del vehículo, al que habían añadido varios cojines. También habían colocado una poltrona para que pudiera apoyar las piernas cubiertas por una manta. Caroline se sentó junto a ella, y cuando el cochero chasqueó el látigo, los caballos se pusieron en marcha con paso lento. El conde y Eddie iban a caballo junto al carruaje para escoltarlo. Solo el conde sabía que el cochero y los lacayos iban armados, y él mismo llevaba una pistola en el bolsillo de su levita. Pero nada interrumpió el viaje, y los únicos movimientos que perturbaron la quietud del bosque fueron el aletear de las palomas cuando pasaban bajo los árboles, y los gamos que corrían asustados ante la caravana que invadía sus dominios. La tarde era muy hermosa, y los rayos del sol prestaban su luz dorada a la superficie del lago. Caroline lo observaba todo con ojos muy abiertos y lanzó una exclamación cuando contempló a los cisnes blancos y negros nadando debajo del puente y del estandarte del conde ondeando sobre la casa. «Todo esto es tan hermoso», le dijo a la condesa. «No puedo creer que sea cierto. Me parece que estoy soñando. Eso pensé yo cuando vine a vivir aquí recién casada». «Usted también debe haber sido muy hermosa, señora, como una princesa de cuento de hadas». «Eso decía mi esposo», contestó la condesa con voz suave. «Y tuve mucha suerte en casarme con un hombre tan apuesto y que me amara tanto». Observó que Caroline la escuchaba con los ojos muy abiertos y prosiguió: «Mi nieto se parece mucho a él, y no es de sorprender que haya roto tantos corazones». «Lo comprendo», repuso Caroline, «pero Hannah me dijo que nunca ha solicitado a ninguna de ellas matrimonio. Tal vez algún día encuentre una princesa encantada como usted, señora». La condesa suspiró. «Eso es lo que espero y le pido siempre a Dios. Pero, por desdicha, Francis se aburre muy pronto y las bellezas con quienes pasa su tiempo están todas casadas». Caroline se quedó sorprendida. Hannah le había contado que muchas mujeres hermosas habían suspirado por el conde y le entregaron su corazón, pero no mencionó que hubieran sido casadas. Caroline se había imaginado que sus admiradoras eran jóvenes que aspiraban a casarse con él, y le pareció muy extraño que los esposos de esas encantadoras damas no estuvieran celosos o no hicieran nada para evitar aquella situación. De pronto,
Desde el fondo de su mente le pareció ver de nuevo a sus padres cuando ella le decía a él: como hemos tenido tanta suerte, cariño, debemos de habernos encontrado y ser tan felices. Sí, casi todas las personas que conocemos andan siempre buscando nuevas diversiones. Y encontrándolas, había bromeado su padre, rodeándola con sus brazos y añadiendo después: la verdad es que nunca he conocido a nadie tan hermosa como tú, ni nadie con quien pudiera intercambiar impresiones como contigo. Ella había acariciado la mejilla de su esposo al preguntar: ¿es cierto eso? Sabes que lo es, mi adorada, había respondido él. No existe nadie más afortunado que nosotros, y ser pobres es un precio muy pequeño que tenemos que pagar por tanta felicidad. Observó ahora al conde, que había tornado la delantera y cruzaba en esos momentos el puente. Era un magnífico jinete, apuesto y gallardo, sobre el soberbio caballo que, con excepción de Lucero, era el mejor que ella había visto. Esa es la clase de amor que él necesita encontrar, pensó, y como es tan idealista, no puede contentarse con nada que no sea perfecto. La voz de la condesa interrumpió sus pensamientos. Me emociona mucho regresar a casa. La mansión siempre será mi verdadero hogar, porque fui muy feliz aquí. Hablaba como rememorando su pasado, y Caroline comprendió que pensaba en su difunto esposo. Con suavidad, tomó las manos de la anciana entre las suyas. Déjeme tratar de hacerla feliz de nuevo, señora, le contestó. Está pasando todas estas inconveniencias por mi culpa, y quisiera recompensarle de alguna manera. La condesa sonrió. Gracias, hija, le dijo, pero estoy disfrutando de todos esos inconvenientes porque representan una aventura, y hace mucho tiempo que no he tomado parte en nada parecido. Sin embargo, cuando la bajaron del carruaje y la subieron por la escalera, después de saludar a los sirvientes que estaban en el vestíbulo, se sintió cansada. La llevaron por un corredor lleno de hermosos muebles y cuadros, los que Caroline hubiera querido admirar con detenimiento, pero siguieron avanzando hasta que el conde le dijo: no te he puesto en tus habitaciones acostumbradas, abuela, porque quiero que estés cerca de mí. No pasó inadvertido a la condesa que su nieto tenía un motivo especial para ello, pero se limitó a sonreír mientras la llevaban a una primorosa habitación. Se encontraba junto a los dormitorios principales que ella había ocupado con su esposo, hasta que él murió y su hijo heredó el título. «El dormitorio Reina Charlotte», exclamó. «Siempre me ha parecido una habitación muy bonita». «Espero que estés cómoda, abuela», respondió el conde. «Y como ya sabrás, la puerta siguiente es el vestidor. El dormitorio de Caroline es el de enfrente, al otro lado del pasillo». No añadió que ella estaría también cerca de él, pero Caroline comprendió que esa era la razón por la que se le había asignado ese dormitorio, y tampoco le sorprendió que Eddie ocupara la habitación contigua a la suya. «Una distribución muy sensata», le escuchó decir a la condesa, y se dio cuenta de que ella adivinaba la razón por la que todos tenían habitaciones contiguas en una mansión tan grande que podía alejar a un regimiento. Emma irrumpió en la alcoba, diciendo que la condesa debía acostarse de inmediato a fin de descansar de tanta excitación, y los hizo salir a todos del dormitorio. Caroline se dirigió a su habitación, donde encontró a Hannah. Era una habitación muy bonita, no tan impresionante como la que ocupaba la condesa, pero era más grande que aquellas en las que Caroline había dormido antes y estaba amueblada con lujo. Sin decir una palabra, Hannah fue hacia el armario, y cuando lo abrió, Caroline lanzó un pequeño grito de sorpresa. Allí había colgados por lo menos media docena de vestidos, todos a la última moda, y tan hermosos que Caroline los contempló fascinada. Entonces preguntó: ¿cómo pudo haber comprado su señoría todo esto para mí? ¿Y cómo sabría que me quedarían bien? Le di a su señoría sus medidas, replicó Hannah, cuando llegó a usted a la casa de la señora condesa. Lo hizo rápidamente. Su señoría tiene práctica en escoger bonitos vestidos para mujeres bonitas. Hannah lo decía con orgullo, como si fuera una hazaña, algo como ganar una carrera o cazar el mayor número de pájaros. Caroline se quedó perpleja.
Como el conde no estaba casado, no podía comprender por qué debía comprar vestidos bonitos para mujeres bonitas. Se dijo que tal vez era bondadoso con sus parientes pobres, quienes sin duda agradecerían más de un vestido o un sombrero para Navidad que una caja de chocolates o un objeto de arte. De todos modos, pensó, he salido beneficiada. Le había parecido muy atractivo el vestido de muselina que Hannah le había confeccionado, pero cuando se puso uno de los que venían de Londres, advirtió que realzaba su figura y que era más favorecedor que cuanto había usado antes. La única dificultad al cambiarse el vestido era que cualquier movimiento le lastimaba la espalda. Todavía la tenía vendada, pero las heridas ya estaban cicatrizando, aunque por las noches el dolor le impedía dormir. Sin embargo, cada día que pasaba se sentía más fuerte. No se esfuerce demasiado, señorita, le advirtió Hannah, de la misma forma que lo hubiera hecho su niñera. Puede bajar a tomar el té con milord, pero luego debe descansar antes de la cena. ¿Crees que su señoría me invitará a cenar con él?, preguntó Caroline. Supongo que sí, señorita, porque usted es una huésped en esta casa. Caroline estaba dudosa. No obstante, pensando que el conde podría considerarla demasiado joven y diciéndose que tal vez sería mejor que le sirvieran en una bandeja en la habitación de la condesa, como en los días anteriores. Antes de bajar, quiso saber cómo se encontraba la condesa, pero Hannah susurró que su ama estaba durmiendo y que sería mejor que regresara más tarde. Caroline bajó la escalera con gran excitación. Le emocionaba la belleza de la residencia y se detuvo para contemplar los cuadros en la galería y las banderas que colgaban a ambos lados de la chimenea de piedra. Sin duda las que usaron los antepasados del conde en las batallas que libraron. El mayordomo estaba esperándola para informarle que su señoría tomaría el té en el invernadero. La condujo a través de la casa hasta un invernadero construido 100 años atrás, cuyo estilo arquitectónico era uno de los mejores del país. Todas las ventanas, que quedaban herméticamente cerradas en el invierno, estaban abiertas y la construcción protegía a muchos naranjos traídos de España y a una gran colección de orquídeas, entre las que había algunas especies que Caroline jamás había visto. La mesa para el té estaba servida tan cerca de una de las ventanas que parecía que estaban en el jardín. El juego de plata estilo Reina Ana, un regalo que la propia reina había hecho a uno de los antepasados del conde, brillaba bajo la luz del sol. Sobre una bandeja se veían varias clases de emparedados y pastelillos. El conde estaba de pie junto a la ventana mirando hacia los prados y su figura parecía confundirse con la magnificencia de la casa, como si hubiera pertenecido a ella durante todos los años que el edificio había estado de pie. Él se volvió cuando advirtió su presencia. La observó acercarse pasando junto a las flores, y cuando estuvo a su lado le dijo: «La veo exactamente como yo esperaba con los vestidos que le escogí». «¿Cómo pudo obsequiarme algo tan maravilloso? ¿Y qué puedo decirle?», preguntó Caroline. «No hay necesidad de decir nada». «No puedo creer que tengo tantos vestidos tan hermosos que ponerme, y que todos sean míos. A veces, mamá y yo hacíamos listas de lo que nos hubiera gustado comprar, de haber dispuesto de los medios para hacerlo. Yo dibujaba el que me gustaba, pero eran tan solo sueños». «Ahora sus sueños se han convertido en realidad», repuso el conde sonriendo. «Y me alegra mucho, Caroline, porque así es como deseaba que se sintiera. Y usted también solo podría haber aparecido en uno de mis sueños, lo mismo que esta casa. Me parece un palacio encantado y temo que desaparezca a medianoche». «Sinceramente espero que no», contestó el conde riendo, «pues ha sobrevivido muchos años». Aunque su tono era ligero, se sintió conmovido por la forma en que ella se expresaba, y pensó que muy pocas mujeres lo hubieran hecho con tanto donaire o se hubieran mostrado tan agradecidas. Había hecho muchos arreglos en su vida, pero siempre habían esperado más de él. A veces se imaginaba que cuando una mujer se le acercaba, no solo le ofrecía espontáneamente sus labios, sino que al mismo tiempo sus hermosas manos se dirigían al bolsillo de él. Tal vez era la juventud de Caroline lo que le hacía mostrarse tan agradecida,
y le hacía pensar que estaba viviendo un episodio digno de un cuento de hadas. Como es tan encantadora, pensó el conde, muy pronto se volverá malcriada y sin duda aburrida, como todas las mujeres que he conocido. Se escuchó ruido de pasos y Eddie apareció en el invernadero. Caroline se acercó más al conde y él pensó por un momento que ella se estaba volviendo posesiva como todas las mujeres y que le molestaba que hubiera interrumpido su conversación. Para su sorpresa, cuando Eddie llegó junto a ellos, vio el temor reflejado en los ojos de Caroline y por un momento no pudo entenderlo. Pero después se le ocurrió pensar que, como ella habría sufrido tanto a manos de su tío, todos los hombres la atemorizaban, aunque parecía extraño. El conde se preguntó si todo no sería producto de su imaginación, pero cuando se sentaron a la mesa, vio que Caroline buscó una silla lo más lejos posible de Eddie y comprendió que había tenido razón. Para alejar de ella todo pensamiento triste, le dijo: «Como es la única dama presente, Caroline, a usted le toca servir el té». Ella lo miró con timidez, pero lo obedeció sin replicar. Se cambió de asiento y se sentó junto al servicio de plata de la gran cafetera labrada. Eddie tomó un emparedado y comentó: «Bueno, hasta ahora todo ha salido bien. Creo que te has quitado un gran peso de encima, Francis, ahora que tu abuela y la señorita Melford están seguras en la mansión». El conde frunció el ceño. «Se me había olvidado decirte, aunque ya se lo he informado a todos los sirvientes, que la joven que acompaña a mi abuela es una de mis primas, y que deben dirigirse a ella como la señorita Poyle». «Te olvidaste de mí», se quejó Eddie, «pero creo que es una buena idea no mencionar el nombre de Melford». «¿No le importa asumir mi nombre?», preguntó el conde dirigiéndose a Caroline. «Es un honor, pero espero que me cuente algo de la historia de mis nuevos antepasados, y especialmente acerca de las banderas que cuelgan junto a la chimenea». Antes que el conde pudiera responder, añadió a toda prisa: «Pero tal vez eso sea aburrido para usted. Sería mejor que me informara si en su biblioteca existe algún libro que relate no solo la historia de la casa, sino de las personas que la habitaron». Me pregunto si eso le interesa en verdad o si solo desea ser cortés con el dueño actual. «Creo que leer historia es lo más apasionante que existe», replicó Caroline. «Mi madre y yo leíamos libros de historia juntas y yo viajaba con mi padre por todo el mundo con un atlas». El conde comprendió por la animación con que ella se expresaba que aquellas experiencias habían sido muy vívidas. Pensó que sería fascinante llevar a alguien como ella, que estaba tan interesada, pero que no había viajado nunca, a los lugares que había disfrutado tanto. Cuando era joven, había viajado mucho, porque su padre pensaba que era beneficioso para su educación. Se preguntó qué pensaría Caroline de Venecia, de Atenas o de las pirámides de Egipto, a las que había subido con su preceptor cuando tenía 16 años. Pero entonces se dijo que el interés de ella era el de una colegiala que no tenía en qué entretenerse, y que, una vez que hubiera descubierto el gran mundo, las fiestas, los bailes y las recepciones, sus horizontes no irían más allá del mundo social. Como estaba tan silencioso, Caroline lo miró aprensiva y preguntó con voz baja: «¿He dicho algo malo?». «¿Por qué lo pregunta?». Tenía una expresión desdeñosa y, si no me equivoco, cínica. «Cuando conozca mejor a su anfitrión, señorita Poyle», intervino a Eddie riendo, «descubriré que esa es su expresión habitual, porque cuando está aburrido lo demuestra». Caroline observó el rostro del conde antes de contestar. «Siento mucho haberlo aburrido. Mi madre siempre me decía que no debía hablar de mí. Pero usted preguntó». «Por supuesto. Le hice una pregunta porque quería una respuesta», replicó el conde. «Y no es que me haya aburrido con lo que me contaba. Por el contrario, me interesó mucho». Le lanzó una mirada desafiante a Eddie y luego continuó diciendo: «Estaba pensando lo interesante que sería llevar a alguien como usted, que ha viajado solo con su imaginación, a un lugar como Venecia y observar sus reacciones». «Creo que en la mayoría de los casos», contestó Caroline, como si le hubiera hecho una pregunta directa,
La realidad sería mucho más emocionante y satisfactoria que todo lo que pueda uno imaginarse. ¿Entonces reconoce que hay limitaciones en la imaginación del hombre? Eso depende enteramente de la persona, repuso Caroline, y por supuesto, de cuán descriptivos sean los libros que haya leído y de que el sitio en cuestión haya sido descrito de forma adecuada por alguien que haya estado allí. El conde sonrió. Le gustó la lógica de los razonamientos de Caroline. También admitió que pudiera pensar con rapidez y contestar a sus preguntas, como lo hubiera hecho Eddie cuando cenaban juntos. Luego dijo en voz alta: «Me gustaría hacer un experimento». Caroline lo miró a los ojos y prosiguió: «Me pregunto cómo se imaginará usted que son las caballerizas que guarecen por el momento a un caballo llamado Victoria Alada. Podríamos ir ahora y comprobar si lo que ha imaginado se apega a la realidad». Un destello brilló en los ojos de Caroline. «¿Podríamos ir a ver ahora a Victoria Alada?», preguntó, confundiéndose con el nombre. Deseaba pedírselo, pero temí ser inoportuna. «Me hubiera parecido extraño que hubiera contenido sus sentimientos por más tiempo», replicó él. «Y puedo añadir que mi intuición me hizo comprender que eso era lo que estaba deseando». Ella le dirigió una mirada y una sonrisa mucho más expresiva que cualquier palabra, y se puso de pie. «Vamos entonces, pero como no deseo tener problemas con Hannah si se fatiga, espero que se acueste un rato antes de cenar». «Eso fue lo que dijo Hannah, pero no esperaré a que me invitara a cenar con ustedes. Eddie y yo quedaríamos desilusionados si no lo hiciera, aunque por supuesto podríamos dejarlo para otra noche». «Descansaré», prometió Caroline. «Pero por favor, ¿puedo cenar con ustedes? Será muy emocionante para mí, porque nunca he asistido a una cena formal. Eddie y yo la agasajaremos, y espero que no se sienta desilusionada». «Milord nunca podría desilusionarme», contestó Caroline. Fin del capítulo 5 de la novela Victoria Alada de Bárbara Cartland. Si les gustó, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.